Vamos a ver ahora, después de haber entendido el concepto de WACC, dado en clases anteriores, lo que consideramos que es el concepto fundamental de las finanzas. Sin exagerar, creemos que entendiendo este concepto que vamos a explicar ahora, a través de la fórmula de valor de la empresa, se entiende el corazón de las finanzas aplicados o aplicado a una empresa. No importa el tamaño de la empresa, una empresa familiar, una pequeña pyme, un emprendimiento o una gran corporación. Esto explica lo que todos escuchamos diariamente del valor de las grandes empresas, por ejemplo, de tecnología. Apple hoy, a diciembre del 2017, tiene un valor de mercado de 900.000 millones de dólares. Google muy cercano, Microsoft muy cercano. Lo que significa que este concepto es aplicado mundialmente. Repito, no solamente es aplicable a las grandes corporaciones, las grandes empresas, sino hasta emprendimientos muy pequeños o pymes relativamente pequeñas. Esto es lo que llamamos valor de la empresa. El valor de la empresa expresado en esta fórmula, recordemos que una fórmula es un concepto expresado en términos muy simples. El valor de la empresa, expresado por esta B corta, es la sumatoria de los flujos de caja libres. ¿Qué significa el flujo de caja libre? No es el concepto de la utilidad contable, sino es la utilidad ajustada por todos aquellos ítems que no representan efectivo. Por ejemplo, depreciación, por ejemplo, la amortización, por ejemplo, ciertas previsiones, ciertas provisiones, ciertos ajustes. Por lo tanto, si queremos partir de la utilidad para llegar al free cash flow, tenemos que hacerle a esa utilidad ciertos ajustes. Cuando decimos ajustar la utilidad, expresamos ajustar para más y para menos. Me explico. Cuando tomamos la utilidad en un ejercicio determinado de una empresa, en esa utilidad están deducidos conceptos como los ya mencionados, como la depreciación, la amortización, previsiones que aumentan el costo, ciertos ajustes, pero también hay ciertos ítems que ajustan la utilidad hacia arriba, como por ejemplo ventas a crédito. Si una empresa cierra un ejercicio determinado con una cifra de ventas porque facturó pero no los cobró, también esa cifra tiene que ser ajustada hacia abajo. Por lo tanto, es lo que llamamos normalmente una especie de conciliación. Partimos de la utilidad y le sumamos aquellos ítems que deducen a la utilidad, pero que para llevarlas a caja tenemos que aumentarla, o le tenemos que deducir ítems que están sumando la utilidad y que para llevarlo al concepto de efectivo tenemos que deducirlo. Ese es el primer ajuste. Ítems que no son efectivos. El segundo tipo de ajuste es reducir la utilidad por aquellos gastos de capital, es decir, aquellos gastos que incrementarían el volumen de los activos fijos o de los activos estratégicos en general, pero que no están reflejados todavía en el cuadro de pérdidas y ganancias a través de la depreciación, pero que conocemos que se van a realizar en el futuro. Me explico. Si nosotros tenemos una máquina, un camión, una fábrica, y le vamos a hacer mejoras en los ejercicios futuros, no está reflejado ese monto a través de la depreciación,
pero sabemos que tenemos que hacer esos desembolsos. Esos desembolsos tienen que ajustar la utilidad futura para llevar el concepto de utilidad al concepto de free cash flow o flujo libre de fondos. Ese ítem resta definitivamente a la utilidad. Y por último, como ajuste, está el concepto de intereses. ¿Por qué deducimos los intereses para llegar a la utilidad, pero se los tenemos que devolver para llevar al concepto de free cash flow? ¿Es porque no pagamos los intereses en efectivo? No, no es esa la razón, porque los intereses los pagamos en efectivo. La razón es porque en el factor de ajuste para traer esos flujos libres de fondos a valor neto presente, utilizamos los intereses. Entonces, si yo dejo a la utilidad neta de los intereses que he pagado por deuda financiera, los dejo en el numerador, reduciendo el monto del free cash flow, estoy ajustando doblemente la fórmula de valor. Por ejemplo, si yo tengo una cifra de intereses que reduce a la utilidad, pero también estoy ajustando el valor de la empresa, trayendo valor neto presente, ajustándolo por los intereses, estoy castigando dos veces ese valor. Por eso es que debo sumarle a la utilidad el monto de los intereses que tiene implícitamente reducidos en ese número. A esta altura ya sabemos que los movimientos en las cuentas de balance de capital de trabajo, llamadas por ejemplo cuentas por cobrar, inventarios y cuentas por pagar a proveedores, afectan el saldo de caja. Por lo tanto, también tenemos que tener en cuenta, para transformar el concepto de utilidad al concepto de free cash flow, los cambios netos en ese capital de trabajo. Hasta aquí lo que hemos explicado fue el numerador en esta ecuación tan importante, que es el FCF o Free Cash Flow. Entonces, toda esta explicación es para tener claro cuál es el numerador en nuestra ecuación. Vamos a subir un poquitito el concepto de análisis. El Free Cash Flow ya queda evidente que es el producto de la gestión de nuestro negocio. También sabemos que el negocio es el equivalente al activo. Puesto de otra manera, conceptualmente, el numerador de esta fórmula refleja qué tan buena es la gerencia de nuestro negocio, qué tan bueno es el cuerpo directivo, el cuerpo gerencial, para sacarle el mayor provecho, llamado flujo libre de fondos, a la gestión del activo, a la gestión del negocio. Fíjense que nosotros no tenemos en ningún lado, en este término, el concepto del pasivo. No lo estamos viendo, ¿de acuerdo? Entonces, el pasivo lo vamos a utilizar para ajustar esa gestión que hacemos del activo. Es decir, al tener más negocio, al tener más activo, ya también sabemos que necesitamos más fuentes de financiación. También sabemos que las fuentes de financiación son dos: o capital propio, llamado equity, o capital de terceros, llamado deuda. Entonces, esas son las dos únicas maneras que tiene una empresa de financiarse: o plata propia o plata de terceros. Eso tiene un costo. Ese costo se llama WACC. Es el acronismo en inglés, Weighted Average Cost of Capitalization, o costo promedio ponderado de la financiación del activo. Entonces, aquí tenemos los dos componentes fundamentales de la gestión financiera en una empresa. Repito, pequeña, mediana o grande. ¿Cuáles son estos dos componentes? La gestión del activo, llamado Free Cash Flow,
flujo libre de fondos, y la gestión del pasivo, llamado WACC. Ergo, ¿qué es lo que tiene que ser el responsable financiero de una empresa? Optimizar el numerador, hablando en términos matemáticos, incrementándolo lo máximo posible y haciendo que el denominador sea el más bajo posible, puesto en términos financieros. Que el numerador sea lo más grande posible es que obtenemos el mayor free cash flow de la gestión de nuestro negocio. Y si el free cash flow viene de la utilidad, el cuadro de resultados tiene que reflejar la mayor utilidad posible de la utilización de nuestros activos. Y el denominador, al ser el más bajo posible, ¿qué es lo que hace? Es disminuir el costo de la financiación del negocio. Es disminuir el costo de la deuda y del equity necesario para financiar el activo o financiar el negocio. Y aquí tenemos los dos conceptos fundamentales: la optimización de la utilización del activo y la optimización vía disminución del costo del pasivo y del equity o patrimonio neto. Por lo tanto, en la gestión del pasivo tenemos, y del equity por supuesto, tenemos los dos componentes: el componente del costo de la deuda y el componente del costo del equity. ¿Cómo se llama el costo de la deuda? Interés, ya lo sabemos. ¿Cómo se llama el costo del patrimonio, el costo del capital del accionista, el costo del equity? ROE. Por lo tanto, aquí tenemos varios conceptos implícitos. ¿Cómo se llama el costo de la deuda? Interés. ¿Cómo se llama el costo del capital del accionista? El costo del equity, el costo del patrimonio neto, ROE. Ahí tenemos los dos conceptos que constituyen al costo de la estructura de capitalización. El costo de la estructura de capitalización es el costo del financiamiento de nuestro negocio. Tenemos que recordar que la tasa de interés es el driver, es el inductor del costo del equity. Es decir, que uno de los principios fundamentales financieros trasladados de un principio fundamental de la economía capitalista es que el retorno que requiere el accionista es siempre superior al interés que paga. Y hay dos justificaciones fundamentales. Primero, que el interés en la mayoría de las legislaciones es deducible del impuesto a la renta, del impuesto a las ganancias. ¿Qué significa? Que el costo del interés real debe ser medido después de deducir el beneficio fiscal. Y el segundo principio, que es el principio capitalista, es que un accionista, un inversor, un empresario, un dueño de una empresa debe requerir un retorno mayor que el retorno de un interés activo, porque asume no solamente el riesgo financiero de la empresa, sino que también asume lo que se llama el riesgo de negocio, que es el típico riesgo que es ineludible por parte de un empresario. Un concepto que está subyacente en esta fórmula, que ya ha sido mencionado con anterioridad, pero que es fundamental recordarlo, es que un activo, para que merezca llamarse activo desde el punto de vista financiero, es que tiene que incentivar las ventas. Si yo tengo un activo que no genera ventas, no merece llamarse activo, y desde el punto de vista financiero es una carga. Esto sabemos que va en contraposición al principio contable de decir un activo es lo que toda empresa posee o tiene derecho a poseer, una cuenta por cobrar, un depósito y todo lo demás. Pero si por n número de razones ese activo no está generando ingresos, un flujo de ingresos
para la empresa hay que considerarlo gasto para efectos de la valoración de la empresa. Entonces, recordemos que dos conceptos. Uno, el que acabamos de mencionar, debe generar ingresos. Y segundo, que cuanto más grande es nuestro activo, más grande debe ser la estructura de capitalización. Por lo tanto, cuanto más grande la estructura de capitalización, mayor es el WACC. Cuanto mayor es el WACC, menor es el valor de la empresa, que debe ser el norte que guía a todo empresario, todo responsable financiero de la compañía. Con lo cual eso también nos lleva al segundo principio que quiero mencionar, que es lo que se llama la paradoja del accionista. Surge de esta fórmula que cuanto mayor sea el componente de intereses o cuanto mayor sea el componente de ROE, menos va a valer la empresa. Concentrémonos en la segunda parte de esta frase. Cuanto mayor sea el ROE, ergo, cuanto mayor retorno pida, solicite, exija el accionista, más valor le saca a la empresa. Aquí está muy claro el concepto de los dos bolsillos. Uno es el bolsillo del accionista como individuo, es decir, el retorno que él pide por haber puesto dinero para financiar el negocio, y otra cosa es el valor propio de la compañía. Aquí nos estamos concentrando en el segundo de los conceptos, el valor que debe generarse a favor de la empresa. Ampliaremos el concepto de tasa de interés. En esta fórmula, tasa de interés está expresada por la letra K, ¿ok? Que en la jerga financiera es el acronismo para costo, ¿ok? Entonces el costo del interés, ustedes lo van a ver en mucha bibliografía, expresado con la letra K. La tasa de interés es un conjunto de conceptos. El primer concepto que tiene incluido es lo que se llama el RFP, que es el acronismo en inglés para Risk Free Premium, o sea, la prima de un instrumento libre de riesgo. Es decir, la tasa base, la tasa piso, lo mínimo aceptable para un instrumento que no tiene ningún tipo de riesgo. Internacionalmente esto se llama como instrumentos sterling, que por historia, por tradición, por el peso de la moneda del país de que se trate, tiene en el comercio internacional, se consideran que nunca van a dejar de pagar. En el mundo occidental, uno de los parámetros que se utiliza para este concepto de Risk Free Premium, o sea, tasa libre de riesgo, es el bono del Tesoro de los Estados Unidos a 10 años, ¿ok? Conocido por Y10, o sea, Y10, que es una tasa segura de ganar, muy conservadora y relativamente baja. Este es el primer concepto que todo instrumento tiene implícito en la tasa de interés que paga. El segundo es lo que se denomina IP, Inflation Premium, o sea, la inflación del país donde se emite el instrumento que estamos considerando para determinar la tasa de interés. Si estamos hablando de un país diferente a los Estados Unidos, la inflación está medida en la moneda local, es decir, en algunos países será el peso, en otros cada una, en Brasil el real, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se ajusta la inflación en pesos para llevarlo a términos dolarizados? Se ajusta la inflación dividida por la devaluación de su moneda en el periodo considerado. Por ejemplo, si hay un país que tiene
una inflación del 10% anual y la devaluación de su moneda con respecto al dólar es de el 6%, entonces, ¿cómo se ajusta la inflación llevada a términos de dólares? 1.10 dividido 1.06. Entonces, con eso ajustamos la inflación en moneda local y la llevamos a una inflación en dólares. El tercer componente es lo que llamamos el maturity premium, que es la tasa adicional que se paga por los plazos de la emisión del instrumento que estamos evaluando como tasa de interés. Cuanto más largo es un instrumento, es decir, cuanto más tenemos que esperar para cobrar el principal del documento, mayor es la tasa de interés. ¿Okay? Es bastante obvio. Otro elemento, el cuarto elemento, es lo que se llama liquidity premium, que es la prima que se paga, que es cada vez mayor cuanto menos líquido es un papel, un documento, una nota, un bono. ¿Qué significa liquidez? Es la facilidad que yo tengo de negociar ese instrumento en un mercado determinado, en un mercado, por ejemplo, secundario. Es decir, si yo emito una obligación negociable, un pagaré, un documento, un bono de una empresa que no es muy líquida, ¿qué significa? Que no es muy comercializada esa empresa y por lo tanto yo voy a tener que pagar una prima, un premio adicional por esa no liquidez del documento. Y por último está el DP o Default Premium, que es la prima que se paga por aquellos documentos en función del diferencial de riesgo de no pagar ese documento con respecto a la tasa de referencia de los Estados Unidos para una obligación similar. Cuando hablamos de, por ejemplo, deuda soberana, bonos soberanos, es decir, las obligaciones que emite un país, este default premium está representado por lo que se llama también riesgo país, es decir, aquel riesgo diferencial que hay que pagar por el historial de defaults, por la situación política, económica que tiene un país en el momento de la emisión de ese documento.